Don Andrés, le manda a decir el Partido Revolucionario Dominicano que Henry Serraf acaba de renunciar de una subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas, un viceministerio del Ministerio de Obras Públicas. Y el maestro. Viejo PRDista. Bueno, muchas gracias. Yo quiero comenzar con un mandado, con una recomendación, con una opinión del doctor Héctor Guerrero Heredia al ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Quiero que la oigan de su propia voz, porque lo que él ha dicho en otras oportunidades yo lo he abordado aquí. Y porque es muy pertinente que el pueblo dominicano vaya conociendo la verdad de las cosas en medio de lo que está ocurriendo políticamente. Vamos a oír 2 minutos al doctor Héctor Guerrero Heredia para después nosotros decir algunas palabras. Ahí la tenemos. Pero tú te inhabilitaste como figura científica representante de la comunicación en la República Dominicana cuando politizaste el asunto de Puerto Plata. Y hoy te escuché decir, querido profesor, la carpa esa. Búsquenlo. La carpa, para referirte, tú sabes a qué hospital y quién lo donó. Entonces yo pregunto, si ya tú tienes tu posición política porque eres un político y eres miembro de un partido político, querido profesor, ¿por qué no dejamos ya para los próximos 2 meses o lo que quede de esta forma de vivir, que sea el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria creado para esto específicamente, que hable todos los días? Porque, querido amigo, lo que tú cuentas todos los días, la cantaleta diaria de leer los muertos del mundo no es necesario, porque todos tenemos internet. Y con un punchacito nosotros sabemos exactamente todo lo que tú vas a decir. Y querido profesor, tú tienes muy pocas semanas hablando de mascarilla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, ese radio escucha que dijo lo que dijo tiene razón. ¿Qué información nueva me está dando el ministro de Salud todas las mañanas que yo no la pueda ver? Bueno, como ustedes ven, la intervención de Héctor Guerrero Heredia repite de alguna manera cosas que yo dije y que he dicho durante un tiempo en relación con la pertinencia nociológica que tiene que ser portador el ministro de Salud Pública. El ministro de Salud Pública que habla para hacer orientación ciudadana desde el punto de vista científico, debió de ser preservado en esas funciones, porque la pertinencia que se le supone al que es vocero de las explicaciones de la evolución de la pandemia tiene que ser apartada de toda duda y de todo descrédito institucional. Si algo caracteriza al gobierno actual es que sus funcionarios no tienen crédito público. Miren, el Procurador General de la República ya casi ni habla, porque es una figura completamente carente de crédito. El ministro de Medio Ambiente,
Monchi Fadul, muchos ministros son simple y llanamente figuras de un gobierno que no tiene voceros creíbles. Y en estas condiciones el papel del ministro de Salud Pública debió ser preservado. Yo hablé mucho sobre la pertinencia nociológica que implicaba y le dije varias veces al ministro que mirara cómo en España o en Francia, que vea el modelo francés o el modelo español de presentación diaria del gobierno, porque no es el ministro de Salud el que está, es el gobierno permanentemente dando orientaciones e informaciones generales en medio de una pandemia que no es poca cosa. Una pandemia es la expansión de la muerte indiscriminada y nadie sabe a quién le puede tocar. Usted no puede transformarse en un vocero político vulgar. Lo que el ministro hizo en Puerto Plata, ahora podemos entenderlo. Parte de ese guión que Carlos Casuiti hizo para tratar de aprovechar al máximo las coyunturas de las acciones de carácter asistencial que vinieron después, la limpieza del pueblo que capitaneó Gonzalo Castillo. Y él entonces satanizó todo un evento que fue conformado a partir de un guión político. Yo lo expliqué aquí, di el nombre de quien ha diseñado toda esa campaña de asistencialismo y de quien ha colocado a Gonzalo Castillo en un estado de mudez, lo ha hecho mudo, no puede hablar, hablan los spots televisivos, habla los fumigadores de Lidosa, hablan los que reparten la comida que se financia con los fondos públicos, con los impuestos de los contribuyentes, después de la hora del toque de queda. Pero él no dice una palabra porque él no puede salir y decir nada, puesto que está pautado que no pueda abrir la boca. Él no tiene capacidad para explicar nada. Lo que ocurrió en Puerto Plata debe alertar. Lo mismo que se hizo en Puerto Plata se va a hacer ahora en el Distrito Nacional. Con una política dirigida por el ministro que lo avanzó, de contención del coronavirus en el Distrito Nacional. El coronavirus tiene en el Distrito Nacional una de la mayor cantidad de incidencia, como era lógico, por el nivel poblacional, por la frecuencia con la que la gente se junta, por las actividades que ha habido, por las clases sociales que se mueven aquí, que han tenido más posibilidades de viajar y de venir familiares o de conocer extranjeros o de irse a un resort. Y nunca se había hecho un programa intensivo para contener la expansión del coronavirus aquí. Es política lo que el ministro está haciendo. Y lo que le señala Héctor Guerrero Heredia, diciéndole maestro, porque fue su maestro en la educación universitaria. Lo señalé yo aquí varias veces hablando de la pertinencia nociológica. En España, el ministro de Salud Pública habla brevemente 5 minutos y después entra Simón, un científico de un peso enorme en la sociedad española, y explica la evolución de la pandemia. Y como no tiene ninguna vinculación política, ni le interesa aprovechar políticamente la pandemia, hace todo un despliegue de conocimientos abiertos en relación con lo que la pandemia va dejando como lastre social, como secuela trágica en la sociedad española. Realmente lo que Héctor Guerrero Heredia ha hecho con este mensaje al ministro Cárdenas, yo lo había hecho antes, sin el aval médico que tiene Héctor, nuestro amigo, pero con el mismo cariño, en cierto modo, y respeto del ministro de Salud Pública, que es nuestro amigo, lo hemos dicho muchas veces, y este que es su alumno, se lo acaba de repetir. La desgracia de la pandemia en la sociedad dominicana no es la pandemia en sí,
solamente. Es que el bestiario político, particularmente el gobierno, que no quiere dejar esa estructura que gobierna, ese bestiario político que gobierna en este país, no quiere dejar el poder, no lo quiere abandonar, tiene miedo de sentirse sin la protección del poder, quizá por todas las cosas que han hecho. Y en consecuencia, hasta una persona como el doctor Cárdenas se convierte en un politiquito vulgar y juega con las tácticas y las estrategias del gobierno central, del partido, de los planificadores, para convertir la mentira en verdad y para tratar de conseguir un objetivo claro de manipulación que hay en lo que respecta a la pandemia. Yo tengo mucha duda respecto de lo que se va a hacer en el Distrito Nacional como parte de una campaña de contención del coronavirus. Yo creo que como en Puerto Plata, también en el Distrito Nacional va a haber un guión, y hay un guión que va a ser interpretado. Argenis.